En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis hermanas y hermanos a su programa Abba Padre Internacional, nuevo inicio de semana. Esta nueva semana pues nos trae muchas cosas buenas del Señor. Te quiero invitar a que pues te suscribas a nuestro canal, a que le des le gusta a este video y que también nos sigas en YouTube. No haces bien con que nos sigas en YouTube. Así que vamos a invocar la presencia santa del Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo y llena este lugar de tu presencia. Llena nuestra mente y nuestro corazón. Llena todo lo que somos y tenemos de ti. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de bondad, vive y mora en nosotros. Fortalécenos, purifícanos. Espíritu Santo, haz tus maravillas aquí en este lugar. Llénalo todo con tu presencia y llénanos a nosotros, Señor, también, para que podamos ser más como tú, en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, más como tú, Espíritu. Espíritu de Dios, vivifícanos, levántanos, fortalécenos, haz de nosotros tu morada. Bendito seas por siempre, alabado, glorioso, exaltado por los siglos. A ti la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, Santo Espíritu de Dios? Bendito seas por siempre. Amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Esta lectura es algo que debemos practicar hoy en día, porque hoy en día hay muchas personas que se han hecho a sí mismas jueces de los demás. Se han hecho con autoridad propia, se han apropiado alguna autoridad que les permite a ellos pues juzgar, criticar, avasallar a los demás, y lo hacen creyendo que no tienen nada, que son irreprochables. Y se lo creen, se creen así, porque suelen ser como a lo que Jesús llamaba de los fariseos, estos fariseos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Son las personas que viven mirando la nimiedad de la ley, las cositas ahí pequeñitas, como ellos, la parte de la purificación, de comer algunos alimentos, otros no, de las filacterias y todo ese tema que tenían los judíos, que si lo traemos a nosotros acá al siglo XXI,
pues están las personas muy litúrgicas, súper litúrgicas, que llevan la rúbrica por el pie de la letra. Tanto así que son de los que más aman la liturgia tradicional, es decir, la misa tridentina. Gente que toman partidos ideológicos dentro de la Iglesia Católica, como si en la Iglesia Católica hubiera derechas e izquierdas. Que haya gente que sea así no significa que la Iglesia sea así. La Iglesia no tiene partidos. La Iglesia no es ultraortodoxa, ni es progresista, ni es laxa. La Iglesia no es así. La Iglesia es un equilibrio. Un equilibrio. No es ninguno de los dos, ¿de acuerdo? Ninguno de los extremos. La Iglesia está en el centro. La Iglesia es equilibrada, ¿de acuerdo? Ella busca salvar la persona siempre. Siempre que la persona, que es lo que para que Dios la ha puesto ahí, en la misión de la Iglesia, que sea ahí un instrumento de salvación para los hombres, no de condenación, no de juzgar, no de maltratar, ¿de acuerdo? Y la Iglesia reconoció sus errores al paso de los tiempos, las veces que metió la pata. Normal, no es la Iglesia que mete la pata, sino la gente que está dentro de la Iglesia que mete la pata. La Iglesia es santa, la Iglesia es santa. Entonces Jesús pues nos hace este llamado de no juzguéis, no juzguéis, no juzgues, le está diciendo el Señor. El verbo eterno, la palabra encarnada, te está diciendo a ti no juzgues para que no seas juzgado. Punto. No juzgues a nadie. ¿De acuerdo? Cada persona tiene un don, todo ser humano tiene un don maravilloso que Dios nos ha dado y que no nos retira, que es la libertad, el libre albedrío. Y el Señor ya nos ha ofrecido el camino del bien, el camino del mal, el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la oscuridad, el camino de la luz. La gente debe hacer su elección personal, ¿de acuerdo? Pero eso no quita que uno evangelice, eso no quita que uno proclame el evangelio, eso no hay problema con eso. El problema es la forma, la manera, quizás atacando, quizás insultando, quizás señalando a personas, y lo que hace la gente a veces es alejarse más de Dios en vez de acercarse más. Entonces a nosotros no nos toca el juicio, a nosotros no nos toca juzgar a una persona y decirle estás condenada, te vas al infierno. Eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Señor. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Entonces aquí viene esta enseñanza del Señor. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Mucha gente dice, no, es que yo quiero cambiar el mundo, que el mundo tiene que cambiar, ¿qué tal? El mundo va a empezar a cambiar cuando tú y yo cambiemos. El que tiene que cambiar es tú y yo. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por cambiar. Porque nosotros estamos aquí para dar testimonio con nuestra vida, con nuestro cambio, con nuestra forma de ser y de vivir. Ese es el testimonio que el Señor quiere. Más que las palabras, el testimonio propio de vida. Entonces, ¿por qué tú te fijas en la mota? El Señor, yo siempre le he dicho, el Señor siempre ha exagerado a veces, pero es para que a nosotros se nos entre la imagen en los ojos. Una mota, una pajita insignificante que se te entra en el ojo y te causa molestia. Y Él dice, tú agarras y quieres fijarte en la motita que tiene el muchacho ahí, la cosita que tiene el hermano ahí en el ojo. Y no te fijas en la viga que llevas en el tuyo. Una viga de madera, yo imagino que ustedes saben lo que una viga de madera, es un tronco. Una viga que normalmente se usa para las construcciones de casas de madera, cabañas de madera. Una viga, un travesaño grande, robusto.
Entonces imagínense, hay una imagen que una vez vi, un dibujo, donde ponen esa gente con ese tronco entre el ojo, porque es imposible que te quepa una viga en el ojo. Pero intentaron hacerlo, hay una imagen muy gráfica, y se ve ese palo grandísimo, ese tronco grande en el ojo, y él intentando buscarle al otro la motita. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Preocúpate de ti, examínate tú. Que quizás tú y yo tengamos una viga, y lo que nosotros estamos viendo en el hermano, que es colando el mosquito, nos estamos tragando el camello de nosotros. Por eso es que el Señor nos llama la atención. O sea, ustedes no son quién para juzgar, para criticar, para ver el pecado del otro. ¿Por qué? Porque somos más pecadores. Jesús es el único que puede atreverse a decir: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y era el único que podría tirar una piedra. Después todos nosotros, los demás seres humanos, somos pecadores. Y la misma palabra dice que si alguno de nosotros se atreve a decir que no son pecadores, pues somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Y lo más bonito de todo es que Dios es el único que realmente conoce nuestro corazón y sabe de qué estamos hechos. Y sabe realmente nuestras intenciones, que ante los demás parecen rectas, que ante los demás parecen santas. Pero el Señor sabe realmente mi intención de mi corazón, el motivo del por qué yo hago las cosas. Los demás yo le puedo poner una pantalla de santidad, una pantalla de rectitud, pero Él sí sabe en mi corazón lo que yo estoy buscando, lo que busco con eso. Entonces a Él no le podemos engañar. Entonces el Señor vuelve y te dice: no te pongas a mirar el pecado de tu hermano, preocúpate de los tuyos, preocúpate de cambiar tú, cambia tú, conviértete tú, sígueme tú, y con tu vida da ejemplo. Con tu vida la gente al mirarte se acercará a Dios. No seáis juez, porque el único juez es el Señor. Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hey, yo vine con ropa así deportiva y de pelea, así como que pam, 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 para, pam, 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 pam. Y ustedes dirán, pero ¿qué fue? ¿Se puso loca la muchacha? No. Lo que pasa es que nosotros sabemos que siempre la fe, el vivir la fe, se ha comparado en múltiples ocasiones con un combate, con una lucha constante, ¿verdad? Y por eso hoy yo quise como venir con esto y que me pusiera musiquita de para que hablemos un poco del combate de la fe, el combate de la fe. Y tengo una lectura muy especial que creo que debemos recurrir a ella siempre que estemos librando batallas en la vida espiritual y en todos los ámbitos de nuestra vida. Está tomada de 1 de Timoteo 6:12. Toda palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera:
Mantente firme en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna para la cual has sido llamado y de la cual has hecho solemne profesión ante muchos testigos. Me encanta esta palabra. O sea, hay que mantenerse firme en el combate de la fe. La fe es un combate. A veces combatimos con amenazas externas, con las críticas, las murmuraciones, las blasfemias, las traiciones, los engaños, a veces con la exclusión de algunos ambientes. A veces estamos viviendo un proceso de desolación donde a veces quienes fueron tal vez las personas que nos introdujeron en la iglesia o que nos introdujeron en la fe, por cualquier motivo se han alejado de nosotros, o estamos simplemente residiendo en otro lugar y ya no podemos acudir a nuestras parroquias, y tenemos todos esos tiempos de batallas, esos tiempos de desolación, esos tiempos donde quien fue tu líder o quien es tu líder, hay una desavenencia, hay un conflicto de ideas y nos sentimos solos y nos sentimos solitarios. Y Pablo, que vivió eso en carne propia, nos aconseja en esta carta a Timoteo que nos mantengamos perseverantes en el combate de la fe. Y Pablo lo deja muy claro que es un combate, y yo lo que siempre digo es que nadie va a una guerra sin previa preparación. Es decir, los militares duran años en una academia formándose cómo usar armas, cómo desarmarlas, cómo atacar, cómo contraatacar, defensa. Y muchas veces los cristianos no queremos hacer el esfuerzo físico y mental, a veces hasta económico, que requiere formarnos. Si nos invitan a un curso, si nos invitan a una formación, encontramos costoso o encontramos que es mucho tiempo, y otras veces no queremos disponer del tiempo para orar. O sea, no hablemos solamente de recursos materiales, que a veces no los hay, que a veces no los disponemos porque no lo tenemos, pero cosas que no tienen que ser compradas o pagadas, como los seminarios, los libros y eso, que obviamente nosotros no podemos decir, como dice un amigo, esto es una actividad sin fines de lucro, pero se necesitan lucros para estos fines. Pero orar no tiene un costo, no tiene un precio. Ok, no puedes ir a los seminarios, no puedes ir a las charlas o no puedes tomar todos los cursos porque no dispones tal vez del dinero, pero orar lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer en el metro, lo puedes hacer en una guagua, lo puedes hacer en tu carro, y lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer donde ese lugar que tú dispongas, lo puedes hacer. Pero tenemos que ser constantes porque esto es un combate, y a veces, como decía, combatimos con enemigos externos, personas, pero a veces el mayor enemigo es interno, son nuestros propios pensamientos, es nuestra propia desesperanza, es nuestra propia falta de fe. Y también ahí tenemos que hacer frente a esos pensamientos, a esas amenazas internas que de repente nos vienen y nos quieren desanimar, nos quieren desmotivar. Sobre todo los jóvenes somos muy dados a emprender caminos y luego abandonarlos, a desanimarnos por una simple crítica. Estamos muy animados con aprender a tocar guitarra, por ejemplo. Quiero aprender a tocar guitarra, pero tengo que hacer el sacrificio de tener las uñas cortas y ya eso me desanima. O quiero aprender a cantar, pero hay alguien que me dijo que no, que mi timbre de voz, que mi tono de voz. Si tú realmente sientes que el Señor te ha llamado para un servicio, que el Señor te ha llamado para un ministerio, no desistas
por un pequeño obstáculo. Mantente firme. Y me gusta porque Pablo es muy tajante en sus aseveraciones. Dice, mantente firme en el noble combate de la fe. Y es un noble combate porque tus intenciones no son el vanagloriarte, no son el que te reconozcan, sino que tu fin es noble porque tú buscas simplemente agradar a Dios, agradarle, conocerle más. Entonces no es que los demás te miren o que los demás te admiren, sino conocer más. Y por eso tenemos que ser firmes, tenemos que ser constantes. Y todos en algún momento hemos intentado bajar de peso. Yo creo que eso es algo que todos hemos pasado por ahí. Algunos, otros aumentar de peso. Hay personas que quieren aumentar masa muscular y que están yendo al gimnasio y saben, todo el que ha tratado de adquirir alguna disciplina sabe que toma tiempo, que eso no es de la noche a la mañana. Asimismo es robustecernos espiritualmente. Eso no va a pasar de hoy para mañana. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener una estrategia. Y igual que cuando tú vas a un gimnasio, tú procuras tener un entrenador o procuras tener una persona, un compañero que tal vez tenga más conocimiento que tú y te vaya guiando en los entrenamientos, en la alimentación y en todo eso. Asimismo pasa en el camino de la fe. Es bueno que te unas a personas que te sirvan de mentores, que te sirvan de guía para que tú puedas seguir en este noble combate de la fe. Personas que ya hayan atravesado por lo que tú estás viviendo. Si tú eres una persona que apenas estás iniciando, por ejemplo, en tu matrimonio y estás batallando con toda la adaptación del matrimonio, pues busca parejas en tu congregación, en tu parroquia, que tengan un matrimonio sólido, con bases sólidas, que te puedan aconsejar, que te puedan acompañar. Trata de invitarlos a casa, de preparar una cena para que tengan estas conversaciones, y esos temas se van a ir dando solo. O sea, no tienes que decirle, ay, mira, yo tengo un problema con mi pareja o tal y cual. No tienes que hacerlo. Simplemente procura acercarte a esas personas y aprender de ellos. Si tú quieres aprender a tocar un instrumento, igual busca una persona que ya sepa tocarlo, que te pueda ayudar. Mantente firme, mantente ocupado en las cosas del Señor, para que puedas alcanzar esa santidad que es nuestra meta, que puedas alcanzar ese gozo de saber que estás cumpliendo con la misión que el Señor te ha encomendado. Y me gusta muchísimo porque el apóstol Pablo dice, conquista la vida eterna para la cual has sido llamado. O sea, el combate de la fe, como yo decía anteriormente, no busca vanagloriarte ni hacerte sentir o ver que eres superior a los demás, sino que tiene el noble propósito de que tú alcances la vida eterna para la cual tú has sido llamada, esa eternidad de cara a cara con el Señor, que solo se logra con santidad. Dice la misma palabra de Dios que nadie verá al Señor sin santidad. Por eso rodéate de personas que te instruyan, que te nutran y que te ayuden a transitar este camino. Dice, de la cual has hecho solemne profesión ante muchos testigos. Por eso te digo, busca personas que te sirvan de testigo, que te sirvan de apoyo en lo que estás viviendo, porque nuestra parroquia es nuestro mayor testigo de la profesión de fe que hemos hecho. Por eso es bueno apoyarse en ello. Muchas veces el enemigo utiliza mucho el aislarnos, el sustraernos de nuestros ambientes, de nuestra parroquia, para que nadie vea nuestra falta, para que nadie vea nuestro pecado. Generalmente no tendemos a alejar. Al contrario, cuando estés débil en la fe, asiste aún con mayor fervor a la celebración eucarística, asiste aún con mayor fervor a los grupos de oración, asiste aún con mayor fervor a las actividades, a la adoración del sacramento del altar los jueves. O sea,
está ahí más presente y trata de que más personas sean testigos de tu profesión de fe. Porque muchas veces nosotros tendemos a alejarnos para que, bueno, estoy en una situación de debilidad, en una situación en el que estoy caído, en el que mi fe no está en el mejor momento, y lo que hago es que me alejo para que nadie vea que estoy menguando en la fe. Por el contrario, trata que más personas te vean, porque nos pasa que cuando estamos en debilidad la gente tiende a señalarnos y a decirnos, pero tú no esto, tú no lo otro. Y eso nos aminora, eso nos aflige en el ego que todos tenemos. Pero al contrario, cuando nosotros estamos en la luz, pues nuestros defectos están mucho más expuestos, nuestra debilidad está mucho más expuesta, que no te dé pena decir estoy batallando, estoy librando esta batalla. Al contrario, testifica esa batalla y busca, rodéate, obviamente con prudencia, porque hay personas que pueden usar tus batallas para lastimarte y aún hundirte más. Con prudencia, acércate a personas que te nutran. No tienes que, vamos a decir, confesarte con todo el mundo abiertamente de tu situación, de tu debilidad, de tu pecado, pero sí procura buscar apoyo. Invítalos a casa, prepara algo de comer, invítalos al cine. Trata de que más personas sean testigos de esa fe. Que tenemos caídas, todos las tenemos, pero sigue firme en el combate de la fe. Acércate mucho más a tu parroquia, a tu iglesia, y créeme que el Señor siempre estará contigo. Feliz día, bendiciones. Sea Dios bendiciendo tu vida. Abrazos. Bendiciones, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Sea glorificado y bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este maravilloso inicio de semana, donde juntos podemos contemplar la grandeza del Señor. Su hermana Ana Yudelki Sánchez, como cada lunes, compartiendo el poder que tiene la palabra de Dios. En este maravilloso día vamos a compartir el tema Esperen una nueva salida. Estando en oración, sentí en mi corazón de que el pueblo de Dios está necesitado de una salida. No sé cuáles son las circunstancias en las cuales tú te encuentras, hermano y hermana, pero hoy en el nombre de Jesús vengo a testificar el poder de la palabra. Y Dios habla a su pueblo, que desde la situación actual en la que tú estás, y que todas esas dificultades que te han oprimido, que te han esclavizado, hoy Dios viene a recordarte que Él tiene una salida para ti. Y vamos a compartir la palabra de Dios citando al profeta Isaías en su capítulo 41, en los versículos del 8 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios: Pero tú, Israel, eres mi siervo, tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Yo te traje de los confines de la tierra, te llamé de una región lejana diciéndote, tú eres mi servidor. Yo me fijé en ti y te elegí. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Todos los que se lancen contra ti serán avergonzados y humillados. Tus adversarios serán reducidos a la nada y perecerán. Buscarás a tus contrarios, pero no los hallarás. Serán totalmente derrotados, reducidos a la nada, los que te hacían la guerra. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. No temas,
raza de Jacob, más indefensa que un gusano. Yo soy tu socorro, dice Yahvé, el Santo de Israel es el que te rescata. Mira que te convierto en un rastrillo nuevo, y con doble hilera de dientes molerás los cerros y los harás polvo. Hermanos y hermanas, esto es palabra de Dios. Qué hermoso mensaje. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. En nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, a través del cual Él hoy viene a hablar a su pueblo. Y hemos escuchado unas palabras de consuelo, de aliento de parte de nuestro Dios. El exégesis de esta enseñanza se basa en la consolación del pueblo de Israel, uno de los tantos oráculos anunciados por el Espíritu de Yahvé al profeta Isaías. Y es importante, hermanos y hermanas, que de una manera introductoria veamos lo que antecede esta lectura. El mismo Isaías en el capítulo 40, refiriéndose al pueblo de Dios, le dice: consolad, consolad a mi pueblo. ¿Por qué Dios habla de consuelo a su pueblo? En aquella época Israel se encontraba bajo la esclavitud de los babilónicos. Los israelitas habían sido exiliados porque habían cometido el pecado de la idolatría, porque se habían apartado de las creencias de su Dios. Y es importante, hermanos y hermanas, que tú y yo estemos conscientes que nuestras acciones y nuestras decisiones traen consecuencia a nuestra vida personal, familiar y en los diferentes aspectos de una manera personal. Dios nos creó a imagen y semejanza suya, pero también como Padre nos ha dado un libre albedrío. Pero va a depender cómo tú y yo vamos a administrar esta libertad que tenemos. Y como hijos legítimos de Dios, bajo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios nos invita a estar con Él. Nos invita a permanecer plenamente en su amor y en su palabra. Pero muchas veces, arrastrados por nuestras debilidades carnales, seducidos por el mundo, somos llevados a tomar decisiones erróneas que nos apartan de nuestro Dios. Y esto fue lo que aconteció con el pueblo de Israel. En la época del profeta Isaías, cuando se nos refiere en los capítulos 40 y el capítulo 41 actualmente que hemos escuchado. Y el Señor de una manera misericordiosa vuelve a consolar a su pueblo. Un pueblo que después del reinado de David y Salomón, este pueblo de Dios fue dividido en el reinado del norte, que fue llamado Israel, y el reinado del sur, que fue llamado Judá. Y por la maldad de los hombres que yacía en sus corazones, aquella nación que en la época de Moisés, de Josué y los jueces era una nación fuerte, una nación que adoraba al Dios del cielo, al Dios de sus padres, sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues en esta época se divide. Sin embargo, vemos que durante el reinado del norte, su primer rey, Jeroboam, fue un rey que se apartó de las leyes del Dios de Israel y se corrompió, y también su pueblo, y comenzaron a perderse y se apartaron de Dios. Y estas consecuencias los llevaron a que durante la época de los asirios, Israel fue esclavizada, fue oprimida. Y es actualmente lo que hoy nosotros en el siglo XXI estamos experimentando. Porque muchas veces somos arrastrados por las leyes que nos gobiernan y nos dirigen. Y muchos de nuestros gobiernos se corrompen por el poder, por avaricia, por adquirir más bienes terrenales y humanos. Y no les importa llevar a cabo el cumplimiento de los estatutos que se nos enseñan a través de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Y muchos de nosotros, cristianos comprometidos y otros con compromisos laicales dentro de la Iglesia, no les importa aceptar las leyes de los hombres para agradar a los hombres, olvidándose de que no podemos agradar al hombre, sino que tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y todo esto aconteció durante los reinados, tanto el reinado del norte como el reinado del sur,
en la época de los israelitas, y por obedecer a los hombres e imitar costumbres perversas, Dios se apartó de ello. Pero hoy, hermanos y hermanas, el Señor nos está advirtiendo, nos corrige de una manera misericordiosa. Vemos cómo este pueblo, al apartarse nuevamente de Dios, vuelve a la esclavitud. Ya era un pueblo que había probado lo que era la vivencia de ser esclavo cuando estaban en Egipto, siendo oprimidos por el faraón. Sin embargo, nuevamente vuelven a cometer el mismo error. ¿Y qué nos enseña aquí la palabra de Dios? Que la decisión es tuya, hermano y hermana, la decisión es mía, de ser libres y disfrutar la plenitud de la abundancia de obedecer a un Padre que es misericordioso, o de tomar la decisión de ser desobedientes y continuar siguiendo nuestras seducciones carnales y apartarnos de nuestro Dios. Esto le costó la vida al pueblo de Israel, y muchos hijos de la promesa perecieron y murieron y no fueron testigos de todo lo que Dios había decretado para ellos. Pero vemos cómo Dios se glorifica una vez más, porque Dios había dado una promesa a Abraham, y por cuyas palabras de un Dios omnisciente, todopoderoso, sin importar lo mal que se había comportado su pueblo, Dios cumple su palabra. Y es por eso que vemos este anuncio del profeta Isaías. Y es aquí cuando ya se da inicio en lo que es el estudio, según plantean los padres de la iglesia, que estando en el reinado de Ciro el Grande, rey de Persia, monarca de aquella ciudad, Dios vuelve a restaurar a su pueblo Israel y los liberta de la esclavitud babilónica. Y Israel, después de tanta opresión, de tanta esclavitud, pues Dios se recuerda de la promesa dada a Abraham. Y vemos cómo Dios es el dueño de la historia de aquel pueblo. Pero qué interesante, hermanos y hermanas, que durante cada acontecimiento que padece el pueblo de Israel, Dios está en medio de lo que se escribe durante toda su historia. Y hoy nosotros hemos de tomar estos acontecimientos para que tú y yo reflexionemos cuáles son los beneficios de obedecer y las consecuencias de desobedecer a nuestro Dios. Yo soy testigo, hermanos y hermanas, de que muchas veces nosotros creemos que tomamos las decisiones correctas, pero sin embargo, si tú y yo no consultamos a Dios, si no nos sometemos a lo que Él nos manda y nos pide a través de su palabra, nosotros podemos cometer errores. Y lo que cuesta a un hombre de Dios levantarse después de una caída. Dios está en este momento hablándole al corazón de aquellos que están oprimidos por sus malas decisiones. Si tú te encuentras pasando una situación decadente, personal, laboral o espiritual, hoy el Dios de Israel quiere recordarte que Él quiere liberarte de esa opresión. Él quiere sanar tu historia. Dios quiere desarraigar eso que te ata, eso que aún te conduce hacia ese pueblo de permanecer esclavizado ante las seducciones del mundo o las ofertas de este sistema cibernético, del sistema de la cultura que nos corrompen y que nos quieren apartar de las leyes de nuestro Dios. Dios nos está invitando, hermanos y hermanas, a que nuestro sí para Él sea un sí sincero, que nuestra entrega a nuestro Dios sea una entrega de sacrificio. Y la palabra sacrificio significa darlo todo por Él, entregarnos plenamente a Él, aunque esto nos cueste la vida. San Pablo, después de haber tenido su encuentro personal con Jesús camino a Damasco y durante esos años de preparación para ser exhibido ante sus hermanos romanos y los gentiles y paganos, a los cuales él fue exclusivo para predicar el evangelio de ese Cristo que había resucitado, San Pablo reconoció esta gran experiencia de amor y de conversión y la repite tantas veces en su viaje y en sus predicaciones a los demás. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esto es lo que marca la diferencia en nosotros.
Porque Israel, cuando estaba probando los beneficios de la obediencia, caminaba así como caminaron los apóstoles y muchos de los profetas de turno, que experimentaron ese gozo, esa alegría cuando Dios camina y bendice a su pueblo. Pero es importante que tú reconozcas, hermano, que muchas veces, aún estando en el sufrimiento, estando tirados en el piso por nuestras propias decisiones negativas, somos tirados al piso. El mundo nos acusa, nos señala y nos llaman pecadores, nos dicen que no nos vamos a levantar. Pero hoy a ti que te habla Jesús el Nazareno, siento en mi corazón esta palabra: Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere recordarte que si tú le abres el corazón, que si tú confiesas con tus labios que Él es tu Señor y Salvador, Dios viene a darte esta nueva salida. Y esta es la nueva salida que Dios trae al pueblo, no exclusivo a los israelitas, sino a toda la humanidad, a toda Latinoamérica, a todos los hermanos que están conectados con Abba Padre. Dios trae una nueva salida para tu casa. Dios trae una nueva salida en este nuevo año. Si al final del 2021 tus peticiones no fueron contestadas, no te desesperes, hermano, no te angusties, hermana, porque Yahvé, tu Dios todopoderoso, hoy trae una salida para ti. Quiere confortar tu fe, quiere forjar tu carácter, porque a través de que somos moldeados, a través de las diversas pruebas, Dios nos va capacitando. Y recuerden las palabras del profeta Isaías cuando iniciábamos esta lectura: pero tú, Israel, eres mi siervo, tú eres mi elegido. Tú y yo somos Israel. Y Dios nos ha elegido con un propósito específico para que seamos testigos de su poder, para que sirvamos en su nombre, para que a raíz de todo lo que tú has vivido, de todo lo que ha pasado en tu vida, esa situación de enfermedad, tú que me escuchas, que estás padeciendo de un cáncer terminal, dice el Señor por el poder de su palabra que no terminará en muerte. Deposita tu confianza en el Señor, porque de Él brotan palabras de vida eterna. Porque de su seno, así como dice San Juan, brota vida. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que anhelar que la presencia de Dios camine con nosotros. Así como el éxodo, Moisés, refiriéndose a los israelitas después de la salida de la esclavitud del faraón, Éxodo 13 en el verso 22 dice que durante el día la columna de nube no se apartaba de ellos y durante la noche la columna de fuego. Hoy, a través del Nuevo Testamento, después de la fiesta de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, tú y yo somos templo donde habita el Espíritu de Yahvé. Y es por esta promesa que yo te invito a creer que Dios tiene una salida para ti. Dios consuela a su pueblo y cumple sus promesas de liberación. Por tanto, el profeta Isaías describe en este pasaje hermoso todo lo que fue la tristeza, el llanto y la desesperanza que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque es necesario que recordemos esos momentos amargos, esas experiencias tristes, y específicamente los tiempos de escasez, cuando estamos siendo oprimidos de esos beneficios, de tantas abundancias que Dios tiene para nosotros. Pero hoy es el día, hermana, hermano, alégrate en el Señor. Alegrémonos en el Señor, porque aunque las dificultades nos abaten, aunque los problemas han aumentado, es cierto que el COVID ha tomado fuerza, cada día se aumentan los números de los contagiados, hermanos, familiares y amigos padeciendo de este virus maligno. Pero hoy Jesús nos promete, ante la gloria de su nombre, que Él nos trae una nueva salida. La sangre de Cristo tiene poder. Y por su sangre preciosa, que fluyó por amor en la cruz del Calvario, Dios va a limpiar nuestros enfermos del COVID. Dios va a limpiar los cuerpos. Tú que me escuchas, en el nombre de Jesús, que estás enfermo. Aquellos que tienen sus pulmones dañados, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, creemos que la sangre de Cristo limpia esos pulmones.
Creemos en el nombre de Jesús, que por la preciosísima sangre de Cristo se limpia ese útero de esa mujer que es infértil, que lleva años tratando de concebir. Dios limpia tu vientre, mujer, y te hace fecunda por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús espera una nueva salida. Espera una nueva salida. Tú que estás orando para que Dios restaure tu esposo, tu hogar, tu familia, no te canses de orar. No te desespere, aunque aún no has recibido respuesta de tu petición. Porque muchas veces oramos y al orar en un torno natural, creyendo de que si pido algo al instante voy a tener una respuesta, no es así, hermano. Tenemos que orar fervorosamente y tenemos que recordar lo que nos dice San Pablo. Nosotros no recibimos cosas grandes porque no sabemos orar, mas el Espíritu del Señor es quien sabe gemir a través de nosotros. Y antes de irte a tu aposento orar, o antes de ir al Santísimo y postrarte ante nuestro Rey Jesús Eucaristía que se hace presente, yo te invito, hermano y hermana, porque lo he hecho y soy testigo, pide al Espíritu de Dios que te acompañe. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te instruya, que ponga Él las palabras en tu boca, que se te revele, para que cuando tú te postres ante nuestro Rey, Señor y Salvador, Dios haga maravilla a través de tu clamor. Y no será un clamor exclusivo para ti, los tuyos, sino que Dios va a trascenderse, Dios se va a desbordar. Y por cuanto tú le pidas desde tu corazón, Dios va a hacer maravilla. Y es importante que tú le creas a Dios. Es importante que nos unamos al clamor de la iglesia, a las oraciones de aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por el Evangelio. Dios está convocando a un remanente que permanece fiel aún en medio de este mundo que se ha corrompido, que se ha apartado de Dios. Y muchos de nosotros hemos recibido una segunda oportunidad porque tenemos un Padre de misericordia que no se cansa de darnos oportunidades. Pero hoy de una manera especial Dios viene a consolarnos, Dios viene a redimirnos. Y te insisto con las palabras del profeta Isaías: con mi diestra victoriosa te he sostenido, tus adversarios y enemigos serán reducidos a la nada. Y tú y yo tenemos tres enemigos, que es el diablo, el mundo y la carne. Pero si tú y yo confesamos a Jesús como Señor y Salvador, hacemos un pacto de alianza con Él y le servimos de corazón, Dios va a exterminar nuestros enemigos y Dios va a exhibir su gloria a favor de nosotros. Dios trae una salida para ti. Te invito en este momento, hermanos y hermanas, que oremos en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, Padre de amor y de misericordia, te damos gracias, Jesús, en este momento. Gracias, Señor, por tantos hermanos que están conectados a través de las plataformas digitales de este tu programa. Gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan a través de la radio y nos pueden ver a través del televisor. Espíritu Santo de Dios, en este momento invoco tu presencia santa, que ese poder que yace de la Santísima Trinidad descienda sobre cada hogar ahora, en el nombre poderoso de Jesús, y que la preciosa sangre de Cristo venga a libertar las vidas que están cautivas a causa del pecado. Oh Dios Todopoderoso, escucha el clamor de tantas madres, de tantas personas que están orando por la conversión de sus hijos, por la restauración de sus hogares. Ven, Jesús amado, a consolar a tu pueblo. Ven, Jesucristo Todopoderoso, a traer una salida en medio de la desesperación, en medio del caos, Jesús amado. Tú eres el Dios de lo imposible. A ti te adoramos, a ti te glorificamos. Yo te pido, mi Señor Todopoderoso, que tú aumente la fe de tantos hermanos que te están pidiendo un milagro. Porque para que el milagro se haga en nuestras vidas, tenemos que estar acrecentados en la fe. Que cuando oramos y nos dirigimos a ti, tú escuchas nuestra oración. Te alabo, te bendigo y te adoro. Y te doy gracias, Señor, por tantas personas que tú estás tocando. Gracias, Jesús, porque te está llevando
tanta amnesia, tanta anemia espiritual de tantos hermanos que estaban abatidos a causa de las pruebas. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está soplando, hermano. Está soplando en tu casa, en tu vida, y está renovando el don del amor de Dios que gratuitamente hemos recibido con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bendito y alabado eres, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, y a tu nombre sea todo honor y toda la gloria. Hermanos y hermanas, alaba al Señor. Glorifica su nombre, que es sobre todo nombre. Dios está rompiendo cadenas. Dios está deshaciendo pactos ancestrales que arrastraban tu familia a la miseria, al pecado de lesbianismo, de la homosexualidad. Dios está cortando raíces de mal que te avergonzaban. Tú que eres cristiana, madre, tú que estás orando para que Dios quitara ese pecado de vergüenza de tu familia. Pues hoy Dios trae esa salida de la liberación, la salida de la paz sobre tu casa, sobre los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios siga guardando tu vida, hermano y hermana. Que Dios bendiga tu casa, tu familia. Y te invito de una manera especial a permanecer en oración. Que la pandemia no nos robe la alegría y el gozo. Hay una promesa de Dios sobre nosotros. Dios nos sostiene con su diestra victoriosa. Y recuerda, Él es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Y tu vida y mi vida están en sus manos. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor te haya hablado al corazón, que te haya tocado en lo más íntimo y que te impulse a acercarte más a Él. Que el Señor te bendiga y guarde siempre. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Un abrazo grande.